la situación que analizamos recién con la resultante derecha. ¿Y qué pasa si hubiésemos eliminado la parte izquierda? Y bueno, también hubiese estado en equilibrio, pero hubiese estado en equilibrio la parte izquierda con la resultante, las fuerzas exteriores que actúan a la izquierda. Si hubiésemos hecho el mismo análisis y trasladado la resultante izquierda al baricentro de la sección, se me hubiese generado un momento igual a RI por D. Y a su vez, si a RI la descomponíamos en una componente perpendicular a la sección y tangente a la sección, hubiese generado un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte también, y un momento flector. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con la derecha o con la izquierda? El M que obtuve inicialmente con este nuevo M que obtuve trabajando con la resultante izquierda, ¿cómo son? ¿No son opuestas? Son opuestos, o sea, tienen el mismo valor absoluto, pero sentidos contrarios. ¿Cómo son el N que obtuve cuando eliminé la parte derecha o cuando eliminé la parte izquierda? ¿Cómo son los dos N? Opuestos. Y los dos Q, o esfuerzos de corte, opuestos. Entonces, esa definición que dimos del momento flector la vamos a generalizar diciendo que el momento flector es el momento de la resultante de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro de la sección respecto del baricentro de la misma. Porque el momento flector en magnitud me va a dar exactamente igual, calculado de un lado o del otro. Entonces, esa es la definición completa de momento flector, que está escrita aquí. No hace falta que la estudien de memoria, el tema es que entiendan cómo se genera y sepan expresar el momento flector en una sección cualquiera de un sistema de almacén. La vamos a leer. El momento flector en una sección de un sistema de almacén es el momento de la resultante de las fuerzas exteriores actuantes a un lado o al otro de la sección con respecto al baricentro de dicha sección. ¿Sí? Y así podemos definir también el esfuerzo normal. ¿A qué es igual el esfuerzo normal? Es la componente perpendicular a la sección de la resultante de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro de dicha sección. ¿Y qué es el esfuerzo de corte? Es la componente tangente a la sección de la resultante de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro de la sección. Ahí hemos definido los esfuerzos internos en una sección cualquiera de un sistema de almacén. Bueno, lo tienen escrito aquí, lo pueden leer. Y bueno, tienen dos definiciones. ¿Por qué? Y bueno, porque esa resultante, el momento de la resultante derecha, a ver, la vamos a ver aquí, en la estructura original. No es lo mismo que M1 más el momento de F2 respecto de G, más el momento de F3 respecto de G, más el momento de la resultante de esa carga distribuida respecto de G. ¿Qué estoy aplicando ahí? Si en lugar de hablar de la resultante, hablo de cada una de las fuerzas que componen la misma. En lugar de decir momento de la resultante, ¿qué puedo decir?
momento del sistema, momento de las componentes, teorema de Varignon. Porque nosotros normalmente, cuando queramos calcular los esfuerzos internos en esa sección, por ejemplo, no vamos a estar determinando la resultante derecha, por ejemplo, o la izquierda. Sería un trabajo adicional. ¿Por qué? Porque puedo perfectamente trabajar con cada una de las fuerzas y el momento flector, tal cual lo definimos recién, ¿cómo va a quedar? Es la suma de los momentos de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro de la sección respecto del baricentro de la misma. Dijimos exactamente lo mismo y en lugar de hablar de resultante, hablamos de las, en lugar de hablar de momento de la resultante, hablamos de momento de las componentes. ¿Mm? La pregunta acá de Gastón dice, los esfuerzos internos aparecen cuando eliminamos una parte de la estructura en una sección determinada. Cuando eliminamos una parte de la sección, digamos, eliminamos una parte de la estructura a través de una sección cualquiera. Ahí aparecen los esfuerzos internos. Exactamente. Si no, no aparecen. ¿Se acuerdan cuando aparecen los esfuerzos en las barras? ¿Qué hacíamos con la barra para que aparezca el esfuerzo y poder calcularlo? ¿Qué hacíamos? La cortábamos o la eliminábamos y ahí aparecía el esfuerzo interno. Si no, no aparece, no se pone de manifiesto si no la corto o elimino la barra. Y acá pasa lo mismo. Tengo que cortar a través de una sección cualquiera al sistema de Alma-Llena y analizar aisladamente cada parte, y ahí aparecen los esfuerzos internos, que son los que, en definitiva, equilibran a esa parte. Miren esta sección, la parte izquierda. ¿No está en equilibrio la parte izquierda con F1, con la carga distribuida esta P1, con M, con N y con Q? ¿No hay equilibrio ahí? Bien. ¿Y si analizo la parte de la derecha? La resultante de la carga distribuida P2, F3, F2, M1, conjuntamente con este M, con este N y con este Q, ¿no están en equilibrio? También. Pero ese M, ese N y ese Q, los esfuerzos internos, aparecieron cuando eliminé una parte o la otra parte. Esos son los esfuerzos internos, que dependen, como verán, de la resultante de las fuerzas exteriores o de cada una de las fuerzas exteriores que tengo a un lado o al otro, porque me va a dar en magnitud exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta que yo si yo la sección MM la ubico en cualquier otro lugar, qué pasa con los esfuerzos internos? Cuando me vaya moviendo con la sección en cualquier otra posición. Cambia. Y eso es lo que lo hace más complicado, digamos, a la resolución de los esfuerzos internos en un sistema de Alma-Llena, que permanentemente va a ir cambiando. Puede haber secciones que no haya momento flector. Puede haber secciones que no haya esfuerzo de corte y secciones que no haya esfuerzo normal, pero en forma general van a ir variando los esfuerzos a medida que me vaya moviendo con la sección a lo largo de la estructura. ¿Siempre habrá momento flector? Te diría que no. Si yo tengo un vamos simplemente a una cadena cinemática de dos chapas, que es esta que está dibujada aquí.
¿Se acuerdan cuánto valía la resultante de las fuerzas exteriores que actúan en una u otra chapa? ¿Qué condición cumplía la resultante de las fuerzas exteriores? Ahí tengo dos chapas, en la figura A. ¿Qué condición cumplía la resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan en una u otra chapa? ¿Por dónde pasaba? Que justamente de ahí surge la ecuación esa de condición, por la articulación. Entonces, ¿cuánto vale el momento flector justo ahí en la articulación, por ejemplo, de ese sistema, de esa cadena cinemática de dos chapas? ¿Cero? Cero, porque justamente, ¿qué dice el momento flector? Es el momento de la resultante de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro. Entonces, si estoy parado justo con la sección en la articulación y la resultante pasa por la articulación, ¿qué momento va a producir? Cero. Hay lugares en la estructura donde el momento va a ser cero, y en una articulación siempre va a ser cero. Y puede haber que el esfuerzo normal sea cero en algunos otros lugares. Eso ya lo vamos a ir analizando. Bueno, acá capaz que ustedes me sepan decir cuánto valen los esfuerzos internos. Fíjense, me ubico en una sección. Estoy arrancando con la sección en la estructura en A. Le pido, dígame cuánto valen los esfuerzos internos. Voy a suponer que F1 es perpendicular al eje baricéntrico. Por lo tanto, la sección, ¿cómo va a ser respecto de esa fuerza F1? Paralela, perfecto. ¿Yo puedo analizar los esfuerzos internos en esa sección considerando las fuerzas que tengo a la izquierda? Está bien, casi paralela porque no está bien dibujada, pero... Bien. Bueno, entonces si yo puedo elegir, claro que puedo elegir la parte izquierda. Podría elegir la parte derecha. Tal cual lo vimos, es a un lado o al otro. Ese lado lo vamos a elegir nosotros. Por comodidad, por supuesto, vamos a elegir el lado más simple. Dígame cuánto valen los esfuerzos internos en esa sección dibujada roja. ¿Cuánto vale el momento flector? Si la sección está prácticamente un infinitésimo al lado de la fuerza. Cero. Bien. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal en esa sección de arranque? En A. Siendo que el esfuerzo normal es la cero también. ¿Y cuánto vale el esfuerzo de corte? F1. ¿Vieron? Ya me definieron los esfuerzos internos en esa sección inicial, digamos. Suponiendo que F1 es perpendicular al eje baricéntrico AB. Y como sabemos que la sección es siempre perpendicular al eje baricéntrico, es paralela en este caso a F1. Por lo tanto, el esfuerzo de corte vale F1, el esfuerzo normal y el momento flector son nulos. Porque consideré la parte izquierda y a la izquierda de la sección la única fuerza que tengo es F1. Ya después cuando me mueva empiezan a aparecer todas las fuerzas, ¿no? Pero es cero, puede ser cero cualquier esfuerzo, que era la pregunta que habían hecho. Bueno, en definitiva, ¿cómo vamos a indicar, digamos, el momento flector para una sección cualquiera, que esa sección sería esa que está en línea de trazo? Y bueno, si la sección es vertical,
Y podrá ser así o así. Va a depender de las fuerzas que tenga a un lado o al otro, ¿no es cierto? El esfuerzo normal, ¿cómo va a ser? Y bueno, va a ser de este tipo o de este tipo. ¿Sí? Esto se movió. Ahí va la sección. Entonces lo voy a pasar después para... Aunque ya lo tiene, nada más que le agregué ese dibujito que estaba ahí arriba nomás. ¿Y el esfuerzo de corte cómo va a ser? O de este tipo o de este tipo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes, una vez que calculen a un lado o al otro, van a poder definir para una sección determinada. El esfuerzo normal con este sentido o este sentido, el esfuerzo de corte con este sentido o este otro sentido, o el momento flector. Porque una vez que calculen a un lado, ¿cómo va a ser siempre respecto del otro lado de la sección? Que ustedes siempre van a calcular de un lado el esfuerzo interno. Para poder representar el sentido del esfuerzo en una sección determinada, una vez conocido el esfuerzo de un lado, el esfuerzo del otro lado, ¿cómo va a ser siempre? Opuesto. Entonces ustedes, para cualquier cálculo, van a tener que después indicar si el sentido de corte es así o así. Si el esfuerzo normal tiene este sentido o este otro sentido. Y si el momento flector tiene estos sentidos de momento o estos otros, que son totalmente contrarios, ¿no es cierto? El efecto que se produce por el momento flector en A o en B no es lo mismo. Tampoco es lo mismo el esfuerzo normal y tampoco es el esfuerzo de corte. ¿Qué tipo de esfuerzo normal es lo que aparece acá en la figura A? Cuando tengo a un lado esta fuerza que va para la derecha, de esta sección vertical en este caso, y del otro lado esta fuerza que va para la izquierda. ¿Qué provocaría? Yo acá les he dibujado algo muy parecido. Bueno, es el caso B que tienen dibujado aquí. Fíjense. Imagínense por un momento, olvídense de la condición de rigidez. Que por otro lado habíamos dicho que ningún material cumple estrictamente la condición de rigidez, ¿no es cierto? Y analicemos una pequeña, cortamos en una cierta ancho de X diferencial al eje baricéntrico, la estructura. Bueno, aquí fíjense que está el eje baricéntrico y bueno, una cierta altura. Sabemos que hay una cierta dimensión, ¿no es cierto? No es una línea la estructura, tiene una sección. Esta es la resultante de toda la fuerza exterior que tengo a la izquierda y esta es la resultante de todas las fuerzas exteriores que tengo a la derecha. Con estos sentidos, que sería equivalente a la figura B que tienen en el otro. Es lo mismo, nada más que aquí quiero que veamos el efecto que se produce. ¿Qué tipo de esfuerzo es? Bueno, ante esta acción, evidentemente, ¿qué le va a pasar a estas dos secciones separadas? Un diferencial. ¿Qué movimiento tendrían ante esas fuerzas que son entrantes a la sección, le digo yo? Esas dos fuerzas exteriores entran a la sección. Una compresión. ¿Tenderían esas secciones a qué? A acercarse, a disminuir su separación. Bueno, es lo que tienen un poco dibujado aquí, ¿no es cierto? Bien. Eso es una compresión. Evidentemente, si los sentidos son contrarios, las secciones tenderían a separarse, a alejarse, y estaría en presencia de una atracción. Entonces, podemos decir que estoy en presencia de un esfuerzo normal de compresión
cuando la resultante de las fuerzas exteriores que actúan a un lado o al otro es entrante a la sección. Es lo que está dibujado aquí. Si las resultantes son salientes de la sección, cualquiera sea el lado que haya elegido, estoy hablando que el esfuerzo es una tracción. ¿Eh? Es entrante o saliente a la sección. No lo relacionen con entrante o saliente al nudo en una barra, ¿no? Es otra cosa. Si bien decimos entrante a un nudo es compresión, ahora es entrante a la sección, ¿no es cierto? Compresión. Fíjense el efecto que produce el esfuerzo de corte. No tiene nada que ver con el efecto de un esfuerzo normal. ¿Qué le pasaría a las secciones ante un esfuerzo de corte? Bueno, ahí tienen dibujado una pequeña deformación, digamos, ¿no? Tienden a desplazarse, pero perpendicular al eje baricéntrico, digamos, ese movimiento. O tangente a la sección, cosa que aquí el movimiento de las dos secciones se producía perpendicular al eje baricéntrico. Aquí se tienden a desplazar. Este se llama esfuerzo de corte o cizallamiento. La estructura tiende a cortarse y se desplaza una parte respecto de la otra, digamos. Este material tiende a deformarse y bueno, hay estructuras que se rompen por corte y bueno, quedan separadas directamente una parte respecto de la otra. ¿Y qué pasa con el momento flector aquí? Para estos sentidos, ¿no? Si cambia el sentido, el efecto va a ser contrario al que está dibujado aquí. ¿Qué le pasa a las dos secciones ante un momento flector? Estas se desplazaban en un sentido, estas también se desplazaban en otro sentido. Y aquí las secciones tienden a ¿qué? Fíjense, ahí está dibujado. Ante un momento, ¿qué pasa con las secciones? Tienden a... Está bien, pero para lograr ese efecto rotan las secciones. Fíjense que acá tengo las dos secciones verticales. Ante un momento flector, con este sentido, la sección de la izquierda rotó en sentido horario y la sección de la derecha rotó en sentido antihorario. ¿Lo ven? ¿Ven la deformación ahí abajo? Eso lo pueden ver si agarran cualquier elemento flexible y le aplican esos dos momentos en los extremos. Y también pueden ver que el material de la parte superior respecto del eje baricéntrico tiende a ¿qué? A cortarse, se comprimen, digamos. Y aquí se estiran. Aquí se dice que las fibras longitudinales que conforman el sistema de alma llena, en la parte superior en este caso se acortan y en la parte inferior se alargan. Un acortamiento implica que hay una compresión y un alargamiento, una tracción. Bien, una tracción de la parte inferior y una compresión de la parte superior. Sería en este caso para este sentido de los momentos flectores en esta sección. Es proporcional la compresión de la parte superior de la sección con la tracción. Sí, está bien. Y a medida que me vaya alejando del eje baricéntrico, esa compresión o tracción va aumentando. Y el máximo alargamiento o máxima tracción se va a producir en la fibra más inferior, sería la que está más alejada, y la máxima compresión o máximo acortamiento
se va a dar en la parte superior, en la fibra más alejada respecto del eje baricéntrico. Bueno, con esos efectos esos se indican para cada una de las secciones en que calculemos. Bueno, ¿cómo vamos a representar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular muchas secciones, ¿cómo se visualizan los esfuerzos internos en un sistema de almacenas? Mediante un diagrama, un gráfico. Yo les voy a mostrar el gráfico ahora como para que de una estructura cualquiera, la línea gruesa negra es el eje baricéntrico y todo lo que está dibujado con líneas más finitas serían distintos valores de los esfuerzos internos que, como verán, se representan siempre perpendicular al eje baricéntrico. Primera condición. Los valores de los esfuerzos internos los vamos a representar perpendicular al eje baricéntrico. En esta segunda parte, sí, vamos a seguir trabajando con la hipótesis de rigidez. Simplemente fue para que vean el efecto que se produce, y cuando vean resistencia material el año que viene van a ver que se producen efectivamente esas deformaciones y esas compresiones y tracciones en el caso de una flexión. En el caso de una compresión, evidentemente todas las fibras se comprimen o se acortan de la misma forma, o todas se alargan en el caso de una tracción. Pero sí, vamos a seguir con la hipótesis de rigidez hasta el final. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a representar perpendicular al eje baricéntrico todos los esfuerzos que calculemos. Y bueno, evidentemente si yo calculo muchos valores, que serían todas esas líneas perpendiculares al eje baricéntrico fina, evidentemente si yo calculo muchos valores y uno con una línea recta, esas ordenadas, voy a tener que el diagrama. Eso es lo que vamos a aprender a determinar. Entonces, a simple vista, por supuesto que si yo le pongo valores característicos a este diagrama, a simple vista voy a saber cómo se distribuyen los esfuerzos de normal, de corte y momento flector para una sección cualquiera de un sistema de alma llena. Y para eso vamos a plantear funciones de variación de esos esfuerzos internos, funciones de X que vamos a llamar. ¿Por qué funciones de X? Porque ya habíamos visto que a medida que me voy moviendo a lo largo de un tramo, de un eje recto, vertical, horizontal, inclinado, lo que sea, los esfuerzos van cambiando. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a plantear para cada uno de los tramos? Una sección genérica y vamos a definir una coordenada local que se llama. ¿Qué es la coordenada local? Es una variable X, tal cual las que están viendo ustedes ahí, que tiene como origen uno de los extremos del tramo, y como extremo el baricentro de la sección. Fíjense que esta variable X me está indicando la posición de la sección en algún lugar de este tramo vertical, de esta columna, por ejemplo. No, se me va a apagar. Tenés razón. Ahí vamos. Disculpen. Me va a apagar, dice.
No sé qué dice. Gracias por el dato. Lo había visto, pero si no me decía, se iba a pagar efectivamente. Entonces, eso lo vamos a tener que definir para cada tramo. Y como no vamos a poder plantear, porque las cargas son variadas y actúan en distintos lugares, una única función del esfuerzo de corte, normal o momento flector, para toda la estructura, es que vamos a tener que ir analizando tramo a tramo cómo van variando esos esfuerzos a través de una función. Analíticamente vamos a plantear las funciones de n, de q y de m, de x. N de x, q de x y m de x. Ahí lo tienen. Está resaltado como para... ¿Por qué? Porque ya sabemos que a medida que voy moviendo con la sección, los esfuerzos internos cambian. Pero si nosotros somos capaces de establecer, por ejemplo, para toda esta columna, estará cargada, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es la función de x del esfuerzo normal? Y después, tranquilamente vamos a decir, bueno, le voy a dar valores a esa función característicos que me permitan representarla gráficamente, y a lo mejor con 1, 2 o a lo sumo 3 valores, ya voy a poder hacer un gráfico completo de un esfuerzo determinado de un tramo del sistema de almacena, sin necesidad de calcular sección a sección. Si uno quiere en una sección en particular saber el valor, si es capaz de plantear la función de x, le da el valor a x que corresponda y va a tener el esfuerzo en ese lugar. ¿Está claro? X siempre es la variable que va a ir desde el origen del tramo hasta el baricentro de la sección, que está ahí. Por supuesto que X va a ir desde... ¿Qué valores va a tomar? X igual a 0. Estaré con la sección... Para X igual a 0, la sección ¿dónde está? Estaría parado ahí. Y si podemos plantear la función para todo este tramo vertical, será cuando X valga que la altura de esa columna. Y en ese caso la sección está allá arriba. De esa forma vamos a ir trabajando para plantear las funciones y le vamos a dar a X los valores o digamos el dominio, los valores que puede tomar X, va a ir desde 0 siempre hasta tal longitud, que puede ser la longitud del tramo o hasta donde actúa alguna carga, etc. Ya lo vamos a ir viendo con algunos ejercicios. Bien. Entonces, se representan siempre perpendicular al eje baricéntrico. Fíjense que se indican cuál es el sentido del esfuerzo correspondiente. Aquí me está diciendo que desde este punto hasta este punto, ¿qué pasa en ese punto con el diagrama de esfuerzo normal? O en este punto con el diagrama de esfuerzo de corte. ¿Qué me está diciendo ese diagrama? Valen 0. O en ese punto con el momento flector. Bueno, ahí vimos una articulación, 0. O ahí en el arranque, ¿cuánto vale el momento flector? 0. O allá en el extremo, ¿cuánto vale? 0. Acá que me está diciendo que las secciones están traccionadas desde esta posición hasta esta posición. Y después que empezó, ¿qué pasa? Fíjense qué pasó con el sentido del esfuerzo normal. Cambió, ¿no es cierto? Pasó de tracción a compresión. ¿Y cómo está dibujado? ¿De qué lado está dibujado del eje baricéntrico el diagrama de esfuerzo normal cuando cambia de sentido el esfuerzo? De lados distintos. Siempre va a haber dos lados de representación.
arriba o abajo en el caso de un eje horizontal, derecha o izquierda en el caso de un eje baricéntrico vertical, y bueno, si está inclinado será adentro o afuera, de lados distintos. Entonces, otra premisa para el trazado de los diagramas es que cuando hay cambio de los sentidos de los esfuerzos, N, Q o M, el diagrama tiene que estar dibujado de lados contrarios. ¿Están establecidos los lados? Buena pregunta. El diagrama de esfuerzo normal y el diagrama de esfuerzo de corte se puede dibujar indistintamente de un lado o del otro. Eso sí, cuando hay un cambio, lo que dibujaste de un lado, si cambió, va a tener que ser dibujado del otro lado. El único diagrama que se dibuja de un lugar específico, y va a ser la convención que vamos a adoptar en este curso, es el diagrama de momento flector. Le digo en este curso, bueno, nosotros hace años que venimos dando la materia de esta forma, hay algunas bibliografías que le ponen signos a los diagramas, cosa que no hacemos nosotros, y hasta el diagrama de momento flector lo dibujan de otro lado. Nosotros, nuestra convención, ¿cuál va a ser? Ya sea el diagrama de esfuerzo normal y esfuerzo de corte, se indican los sentidos del esfuerzo normal y los sentidos del esfuerzo de corte. Fíjense que este diagrama tiene todos los sentidos dibujados, de corte y normal. Si no, este sentido del esfuerzo normal, que esto corresponde a una tracción, al único diagrama que le podemos poner signos es el diagrama de esfuerzo normal, que es de acuerdo a la convención del esfuerzo normal. ¿Cuál es la convención de signo que tiene el esfuerzo normal? Que seguramente la vieron cuando vimos articulado, o la aplicaron. H positivo. ¿Qué es H? Positivo tracción. Bien. Entonces, aquí podríamos haberle puesto, en lugar de este sentido, de esta simbología para indicar la tracción, podríamos haber puesto un signo más aquí. Aquí también. En este sector un signo menos y acá un signo más. Y ya sabemos, porque es universal esa convención del esfuerzo normal, llamarle a la tracción más y a la compresión menos. Y el momento flector lo vamos a dibujar de un lado en particular, que es del lado de las fibras que se traccionan. Y ya vimos que dependiendo de los sentidos del momento flector, va a haber fibras que se traccionan, que estarán de un lado o del otro respecto del eje baricéntrico. Y en este caso, como está dibujado este diagrama de momento flector, desde esta sección a esta sección donde el momento vale 0, todas las fibras que se traccionan son las de adentro, llamémosle, y a partir de este punto se empiezan a traccionar las fibras de afuera. En toda la barra vertical se traccionan siempre las fibras de arriba, tal cual está dibujado. Y aquí se traccionan siempre las